mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vamos a escuchar la hermosa palabra de Dios, esa palabra que es más deseable que la miel, esa palabra maravillosa que llena y fortalece cada día nuestras vidas. Vamos a escuchar la palabra a través de un muy buen instrumento, un instrumento que Dios usa cada día con poder, un gran amigo del cual he aprendido mucho. Así que pongamos toda nuestra atención y abramos nuestro corazón a la palabra de nuestro Dios. Así que voy a dejar a Danielito con el mensaje de esta noche y con la última oración. Amén. Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Dedito pulgar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a cada uno de ustedes, como cada noche lo agradecemos por estar junto a nosotros por más de 3 meses, orando, clamando, adorando a nuestro Dios. De verdad que ha sido muy edificante estar cada noche junto a ustedes, animándonos al amor, animándonos a las buenas obras, animándonos juntos en comunión, adorando a nuestro Padre y clamándole a Él, dependiendo completamente de Él, porque es a Él a quien tenemos y a nadie más que a Él a quien acudir. Vamos a escudriñar la palabra, tenemos solamente algunos minutos y le invito a que busquen en sus Biblias Efesios capítulo 1. Busquen en sus Biblias Efesios capítulo 1, la reflexión de la palabra de esta noche se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios. Si hay algo de lo que hemos estado hablando mucho en estos meses, es de bendecir a Dios en todo momento, ¿cierto? Es algo que hemos estado viendo en la Escritura, el salmista también lo decía, Pablo lo va a decir en sus cartas, acá también lo va a volver a decir, y quiero que veamos por qué Pablo bendice el nombre de Dios, el nombre de nuestro Señor. Es interesante porque Pablo va a escribir la carta a los Efesios estando preso, estando privado de libertad. Él está a punto de ser ejecutado. Sin embargo, él no está pensando en él mismo, él no está pensando en él, sino que él está pensando a quienes les está escribiendo esta carta. Él está pensando en las iglesias de Cristo, en Éfeso, en Filipenses, en Colosenses, a todos los hermanos que él le va a escribir desde la cárcel para animarles, para exhortarles a seguir perseverando. Y como les decía, Pablo está en una situación de mucha aflicción, de mucha necesidad, estando privado de libertad, a punto de llevar su ejecución por una causa que es solamente predicar a Cristo. Entonces, él se encuentra en una situación de angustia, de tribulación, en una situación complicada, y es algo que yo sé que muchos de nosotros hemos estado viviendo durante todos estos meses de pandemia, durante todos estos meses que hemos estado orando por las enfermedades. Hay complicaciones en la vida, sí. Hay tribulaciones, sí. El Señor dijo que vamos a padecer, vamos a sufrir, que en el mundo tendremos aflicciones. Pero ¿cómo Pablo entonces puede comenzar su carta bendiciendo el nombre de nuestro Dios? Bueno, eso quiero que veamos algunas cositas esta noche. Capítulo 1, versículo 3, Pablo comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo. Pablo estando privado de libertad, Pablo estando preso, Pablo estando consciente de que va a ser ejecutado en un tiempo próximo por la causa de Cristo. Él bendice el nombre de Dios en todo tiempo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué bendice a Dios? ¿Por qué tú y yo podemos bendecir el nombre de Dios cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando pruebas, cuando estamos pasando aflicciones en esta vida? ¿Por qué? Pablo va a mencionar una lista de bendiciones espirituales que recibimos en Cristo Jesús. Y esto, queridos hermanos, quiero que nos anime a cada uno de nosotros a pensar, a meditar en todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Son muchas las bendiciones que recibimos de parte de Dios. De hecho, Pablo va a decir acá en el versículo 3 que nuestro Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Eso quiere decir que Dios no se ha reservado absolutamente nada. Él ha derramado todas sus riquezas, Él ha derramado todas sus bondades, Él ha derramado todas sus misericordias, toda su gracia, Él la ha derramado sobre nosotros. Qué maravilloso pensar en eso, qué maravilloso pensar en que Dios nos ha dado todas las bendiciones y la palabra toda significa 100%. Dios ha derramado todas sus riquezas. Todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús han sido derramadas en nosotros. Y Pablo entiende muy bien eso. Pablo sabe muy bien eso, aunque está privado de libertad, aunque va a morir, pero él puede dar gracias a Dios porque tiene todas las bendiciones en Cristo Jesús. ¿Cuáles son? Bueno, aquí hay algunas. Versículo 4, según nos escogió en él. Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice el versículo 4. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos ha escogido. Dios ha pensado en nosotros. Dios pensó en su pueblo. Dios pensó en ti y en mí antes de la fundación del mundo. Antes de crear el mundo, Dios ya estaba pensando en ti. Dios ya estaba pensando en mí. Dios ya estaba pensando en los cristianos. Dios ya estaba pensando en Pablo, en los apóstoles. Dios ya estaba pensando en su pueblo, en su iglesia. Dios estaba pensando en nosotros, en escogernos para que seamos su pueblo, para que fuésemos su nación santa y sin mancha delante de él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Dios también no solamente nos ha escogido, sino también nos ha adoptado para ser hijos suyos. Eso quiere decir que todo lo que de Jesús también es de nosotros. Todo lo que las riquezas, toda la gloria también son para nosotros, porque ahora somos hijos de Él, ahora somos parte también de su pueblo, porque Él nos ha escogido, nos ha adoptado. Versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. Dios te aceptó, Dios me aceptó a mí. Dios aceptó a su pueblo, Dios aceptó a todos los que han pasado por la sangre de Cristo. Dios te ha escogido, Dios te ha hecho hijo suyo. Eso quiere decir que Dios nos favorece, que Dios nos elige. No solamente eso, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios nos ha dado también el perdón de pecado. Anda enumerando, por favor, todas las cosas que está nombrando Pablo. Nos ha perdonado, nos ha dado el perdón de pecados, porque solo a través de Él podemos recibir el perdón, solo a través de Él podemos ser limpiados. Y Dios nos ha dado ese regalo. Dios nos ha dado la salvación que vamos a leer después. Dios nos ha dado el perdón de pecados, porque no obtenemos el perdón nada más ni nada menos que a través de Dios, a través de Jesús, a través de la sangre del Cordero de Dios. Versículo 8 y 9
nos hizo sobreabundar con toda sabiduría e inteligencia, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos dio a conocer toda su voluntad, nos dio a conocer todos sus misterios, esas cosas que los profetas anhelaban saber y que escribieron. Dios nos las dio a conocer a nosotros, sus misterios, su voluntad. Dios nos da toda la sabiduría, toda la inteligencia para que tú y yo ahora podamos vivir vidas piadosas, vidas que le agraden a Él, vidas que le glorifiquen a Él. ¿Les parece poco? Porque hay más. Versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Dios nos ha dado una herencia a ti y a mí. Una herencia que no es comparable a ninguna herencia de este mundo, sino que es una herencia, según Pedro, que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Nuestra esperanza, amados hermanos, está en estar en la presencia de nuestro Dios, y Dios nos ha dado esa herencia. Dios nos ha escogido a través de Cristo. Dios nos ha adoptado, Dios nos ha hecho hijos suyos. Dios nos ha aceptado, Dios nos ha perdonado los pecados y nos ha dado una herencia. Y esto es muy, pero muy maravilloso, esto es muy bonito. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en el capítulo 2, versículo 1, ¿saben cómo nos encontrábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Estábamos muertos en delitos y pecados. Todo la corona de nuestra cabeza hasta la punta de los pies era iniquidad, era herida por culpa del pecado. Estábamos muertos. Pero Dios, versículo 4, 2:4, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, Dios nos ha dado todas estas maravillosas bendiciones. Dios nos ha dado esa herencia, amados hermanos, esa herencia que el cristiano espera recibir cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste y venga a buscarnos por segunda vez. No solamente eso. Versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, la salvación, amados hermanos. Dios nos ha dado la salvación, que es lo más valioso para nosotros. Él nos ha escogido, Él está pensando en nosotros antes de la fundación del mundo para llenar el cielo, para salvarnos, para llenar el cielo junto a cada uno de nosotros. La salvación, Dios la ha regalado a cada uno de nosotros a través de Jesucristo. Versículo 11, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios nos ha dado también su Santo Espíritu, su regalo, el don del Espíritu Santo, su misma presencia morando en nuestras vidas. Todas las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo Jesús. ¿Cómo no bendecir el nombre de nuestro Dios? ¿Cómo no bendecir el nombre de nuestro Padre? ¿Hay aflicciones en esta vida? Sí, mis amados hermanos. ¿Hay tribulaciones? Por supuesto que sí. Hay lágrimas que hemos derramado durante estos meses y vamos a seguir quizás derramando lágrimas, porque en el mundo hay aflicciones, pero tenemos una esperanza que está reservada en los cielos, porque Dios nos ha perdonado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha adoptado, Dios nos ha dado su misma presencia morando en nuestras vidas, aunque no lo merecíamos, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a pesar de todo esto, Él estaba pensando en ti y en mí antes de la fundación del mundo para derramar todas estas bendiciones espirituales. ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no bendecir? ¿Cómo no glorificar a nuestro Dios esta noche, mis amados hermanos? ¿Cómo no exaltar el nombre de Dios
Gracias, Señor, por rescatarme. Gracias, Padre, por haber pensado en mí. Gracias, Señor, por salvarme, por perdonarme. Gracias, oh Dios mío, por acogerme, por adoptarme, por ser parte de tu pueblo. Pero todas estas bendiciones tienen una condición. Son a través y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que va a decir Pablo en todos estos versículos. Y es importante y es interesante la palabra en, aunque la leemos rápido, y es una palabra cortita, en, pero es importante porque todo lo que va a decir Pablo quiere decir que es a través, por medio de alguien, por medio de quien, a través de alguien, por medio de alguien. La palabra en quiere decir que recibimos estas cosas a través de alguien. Y esta persona es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Mira el versículo 3. Nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Todas estas bendiciones son a través de Cristo. Versículo 4, nos escogió en Él, a través de Jesucristo. Versículo 5, nos adoptó hijos suyos por medio de Jesucristo. Versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. Todo es a través de Él. Todas sus riquezas, todas sus bendiciones es por Él. Versículo 7, tenemos redención en su sangre. ¿En quién tenemos redención en su sangre? En Jesucristo, en el amado, por medio de Él. Versículo 11, en Él, asimismo tenemos herencia. Versículo 13, en Él, nuevamente, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, versículo 13, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Todas estas bendiciones espirituales, amados hermanos, son a través y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante predicar a Cristo. Por eso es importante lo que hacemos cada noche también, cuando predicamos, cuando oramos por aquellos que no han conocido el Evangelio, porque todas estas bendiciones, amados, son exclusivamente para aquellos que aceptan a Jesucristo, para aquellos que reconocen a Jesús como el Señor de sus vidas, para aquellos que obedecen al Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas bendiciones espirituales que tenemos costaron un precio alto, costaron la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El precio fue alto, el pago fue alto. Nuestro Señor tuvo que venir, dejar todas sus riquezas, hacerse hombre y ir a la cruz por cada una de nuestras, para cada uno de nuestros pecados. Todas estas bendiciones son a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si hay alguna visita conectada, si hay alguien que no ha obedecido al Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, es el día, es la noche para meditar en esto. Todas las bendiciones, el perdón de pecado, la salvación, la presencia de Dios en nuestras vidas son exclusivamente a través de la sangre de Cristo. Por eso es importante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante creer en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, que todo lo que Él hizo es por nuestros pecados, que Él murió por nuestros pecados. Por eso es importante pasar por las aguas del bautismo, porque es ahí donde nuestro Señor nos limpia, es ahí donde Él derrama todas estas ricas misericordias, donde Él derrama toda su gracia, donde Él derrama todas estas bendiciones espirituales, todas en Cristo Jesús. Ahora, que tú y yo, que hemos recibido estas bendiciones a través de la sangre de Cristo,
¿Qué debemos hacer ahora que Dios ha derramado todas sus bendiciones a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué debo hacer entonces ahora? Y es importante esta pregunta porque Pablo va a decir por lo menos 3 veces para qué Dios nos ha escogido, para qué Dios nos ha perdonado, para qué Dios nos ha hecho hijos suyos, para qué Dios nos ha salvado, para qué Dios nos ha perdonado, para qué Dios ha derramado todas las bendiciones espirituales. ¿Te has preguntado alguna vez para qué Dios te pone en su iglesia? ¿Te has preguntado en algún momento para qué Dios te salva? ¿Te has preguntado en algún momento para qué Dios te creó? ¿Has hecho esa pregunta en algún momento de tu vida? ¿Para qué Dios me creó? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué Dios me hizo su hijo? ¿Para qué Dios me aceptó? ¿Para qué Dios me perdonó? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué Dios me da su Santo Espíritu? Pablo va a decir 3 veces el motivo por el cual Dios nos ha elegido, nos ha escogido, nos ha creado, nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha redimido. Mira el versículo 6. Para, la palabra para indica propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia. Mira el versículo 12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Mira el versículo 14, cómo termina el pasaje. Para la alabanza de su gloria. Pablo va a mencionar por lo menos 3 veces que Dios nos ha escogido, Dios ha pensado en ti, en mí, antes de la fundación del mundo. Te ha escogido, te ha creado, te ha salvado. Para que ahora nosotros, para que ahora su pueblo, para que ahora su iglesia viva para la alabanza de la gloria de su gracia, para que ahora tú y yo le alabemos, le glorifiquemos todos los días de nuestra vida, amados hermanos. Entonces, la motivación es que tú y yo no dejemos nunca de glorificar a Dios, no dejemos nunca de alabar a Dios, no dejemos nunca de bendecir a Dios todos los días de nuestras vidas. Hay aflicciones, sí, pero vivamos para alabanza de su gloria. Este es el propósito de nuestras vidas. Hermanos, vivamos vidas con propósito, vivamos vidas con metas espirituales para alabar, para bendecir, para glorificar, para exaltar el nombre de nuestro Dios cada día de nuestras vidas. No solamente esta hora, en la noche de oración, no solamente los días que hay estudio, no solamente el día domingo, sino que cada día de nuestra vida debe ser una alabanza a nuestro Dios. Nuestra vida es para glorificar a nuestro Dios. Todo lo que hacemos es para alabanza de la gloria, de su gracia. Dios te ha creado, Dios te ha formado, amados hermanos, para que ahora tú y yo podamos glorificarle y bendecirle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Glorifícale, alábale. Cada día díceselo con tus labios, díceselo con tu boca, di cuán grande y cuán maravilloso Él. Reconoce, por eso le cantamos, por eso le alabamos. Por eso no paramos de hablar de Él, por eso no podemos dejar de anunciar sus maravillas. Como lo dijo Pedro y Juan, no podemos callar lo que hemos visto, no podemos dejar de anunciarle. Glorifícale, anúnciale cada día con tus labios, con tu boca. Glorifícale dándole el lugar que a Él le corresponde. Dale el primer lugar en tu vida, antes que cualquier cosa, antes que tu propia vida. Nuestro Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Eso es glorificar a Dios. Eso es alabar a Dios. Con nuestras vidas glorifícale. Cómo andamos, cómo vivimos, cómo nos comportamos. Pablo va a hablar después, aquí mismo en Efesios 4, 5 y 6, cómo debemos andar, cómo debemos conducirnos.
¿Por qué el cristiano ya no vive como vivía antes? ¿Por qué el cristiano vive como hijo de luz? ¿Por qué el cristiano anda en amor? ¿Por qué el cristiano vive y anda según el llamado de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué el cristiano ya no peca? Porque vivimos vidas para alabanza de la gloria de nuestro Señor. Amados, quiero animarte esta noche. Quiero que nos animemos esta noche a pensar en todas las bendiciones, en todas estas ricas bendiciones. No nos olvidemos, hermanos, por favor. No nos olvidemos nunca de todas estas bendiciones. No nos olvidemos nunca de todo lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. No nos olvidemos nunca, amados hermanos, de todos los beneficios, de todas las bondades que hemos recibido a través y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Que eso nos anime cada día a seguir perseverando, a seguir siendo fiel a nuestro Señor en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad. No nos olvidemos nunca de todas estas bendiciones y bendigamos, glorifiquemos el nombre de nuestro Dios cada día. Vivamos vidas con propósitos, alabando, bendiciendo su nombre cada día de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca por medio de esta palabra, a vivir vidas para alabanza de su gloria, a vivir vidas con propósitos y a nunca olvidar todas estas bendiciones que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Y ahora vamos a dar gracias, como Pablo comenzó dando gracias. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que nos ha dado todas estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Le invito a que oremos en la presencia de nuestro Dios.